Buenas tardes, mis apreciados. En esta tarde vamos a compartir la segunda parte de las causas de las enfermedades. Y vamos a hablar de una manera muy en particular acerca del estrés, el cortisol. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, una vez más rogamos tu presencia, tu compañía. Tú creaste nuestro cuerpo, Señor, para la eternidad, pero el pecado, Señor, ha generado de que pierda ese principio celestial que tú colocaste en nosotros y que la enfermedad nos visite. Pero queremos aprender de ti en este apartado, Señor, a cómo manejar ese gran causante, ese gran disparador, como es el cortisol cuando perdemos control sobre él. Danos tu bendición, lo agradecemos en Jesús. Amén. Entonces, como decíamos ahorita, vamos a comenzar a ver la segunda causa, la parte 2 del por qué enfermamos. Y vamos a hablar del cortisol, una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, que quedan encima de los riñones, que son como unos frijolitos y son las encargadas de segregar el cortisol en respuesta al estrés o a cualquier adversidad. Esta hormona juega un papel importante en la regulación del metabolismo, en la regulación del sistema inmunológico y, como decíamos ahorita, como respuesta al estrés. El cortisol también nos ayuda a aumentar los niveles de azúcar en la sangre, lo que nos proporciona una energía inmediata al cuerpo durante situaciones de estrés. Sin embargo, cuando este cortisol mantiene alto, crónicamente elevado, va a tener unos efectos negativos que vamos a ver en este apartado, incluyendo la supresión del sistema inmunológico, el aumento en el riesgo de sufrir una enfermedad crónico-degenerativa, etc. Entonces vamos a mirar inicialmente lo que dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Es decir, el ser humano está formado de tres grandes elementos: el espíritu, el alma y el cuerpo. El exceso de cortisol afecta a estos tres. Y vamos a ver cómo ese cortisol sostenido en el tiempo, siempre arriba generando inflamación, congestión, va a generar muchos traumas. Cuando el cortisol se libera de una forma fisiológica, de una forma natural, siguiendo cada uno de los ritmos circadianos alrededor del día, no va a tener problemas. Cuando no se libera con esas características, bajo esas condiciones fisiológicas, se convierte en una hormona muy peligrosa, porque empieza a producir y a generar una serie de efectos dañinos en nuestro cuerpo. En medicina integrativa, cuyo principio es que no solamente somos cuerpo, sino mente, alma, espíritu, como leíamos en 1 Tesalonicenses 5:23, lo que pasa en la mente modifica la fisiología humana, la bioquímica de nuestro ser. Y por eso se alteran y hay una serie de manifestaciones a nivel psicoemocional, tales como el miedo, el éxtasis, que modifican las células y hacen un daño grandísimo a la mitocondria. Y la comunidad científica ha venido demostrando que grandes
las grandes enfermedades crónico-degenerativas tienen un desarrollo mitocondrial. Es decir, las mitocondrias cuando se dañan, ahí se forman las enfermedades crónico-degenerativas. Cuando la mente calla, el cuerpo habla. Tu cuerpo va a decir por ti lo que tú no expresas. Ahí es donde comenzamos a somatizar enfermedades crónicas, degenerativas y a veces terminales como el cáncer, como la esclerosis múltiple, como las enfermedades neurodegenerativas, porque el cuerpo tiene un límite para aguantar. Esa resistencia al estrés, esa resistencia al maltrato, esa resistencia al abuso, esa resistencia al dolor emocional, al sufrimiento. Una honda pena carcome como un cáncer o un deseo no satisfecho destruye nuestra paz interior, como lo dice Ministerio de Curación, escrito por Ellen White. En la página 44, en el capítulo titulado La curación del alma, ella expresa lo siguiente: la carga del pecado, con su desasosiego. Es decir, ¿qué es desasosiego? ¿Qué quiere decir la inspiración ahí? Es decir, cuando yo estoy intranquilo, cuando se generan estados de ansiedad, inquietud, nerviosismo, eso significa desasosiego. Y sus deseos nunca satisfechos es la causa fundamental de las enfermedades. Y no podrán encontrar alivio mientras no se acuda al médico del alma. La paz que Él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. En los 3 años de ministerio activo de Jesús aquí en la tierra, permanentemente pregonaba eso: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el hombre la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No como el psicólogo la da, no como el psiquiatra la da, no como el especialista la da, sino como el creador de nuestro ser. Ahí mismo, en Ministerio de Curación, en el capítulo titulado La cura mental, dice inspiración: entre los enfermos hay muchos que están sin Dios y sin esperanza. Sufren de deseos no satisfechos y pasiones desenfrenadas, así como por la condenación de su propia conciencia. Van perdiendo esta vida actual y no tienen esperanza para la futura. Esos deseos no satisfechos, esos deseos, esas pasiones desenfrenadas que inhabilitan, que vuelven inválido al ser, es de las causas más fundamentales en estas enfermedades que nos destruyen. El capítulo titulado La cura mental, en su primer párrafo dice: muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, la otra simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza. Menoscaban las fuerzas vitales, llevan al decaimiento y a la muerte. Mente enferma, cuerpo enfermo. 9 de cada 10 enfermedades tienen su génesis en la mente. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer nuestro primer laboratorio, nuestro primer trabajo.
toda nuestra energía, nuestro conocimiento, nuestro saber de las ciencias, del saber humano y de lo que la revelación nos dice, debemos encaminarlo allí, cómo restaurar esa mente, cómo lograr que ese cortisol permanentemente elevado no haga tanto daño. ¿Qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado por una amenaza real o imaginaria? Empiezo a hacer que ese cortisol se eleve y permanezca elevado en todo momento y genero un estado de alerta permanente y se convierte en una amenaza que me va a intoxicar. Y por eso hoy hablamos de intoxicación del cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias circulen por mi sangre, sean esas sustancias buenas, esas hormonas de la felicidad, esas endorfinas, esa serotonina, esa oxitocina, esa dopamina, esos bioquímicos que Dios dejó para mantenernos felices, esas moléculas buenas que ayudan a sentirnos cada día altruistas, positivos, cada día mejor. Lo que yo voy a generar en mi sangre cuando esas sustancias benéficas no están, es que el cortisol permanezca elevado. Y entonces me voy a inflamar y va a generar irritabilidad y me voy a deprimir, como dice el Ministerio de Curación, y voy a estar ansioso y voy a estar irritado y voy a estar intranquilo, voy a estar fastidiado. Hasta la arrogancia se va a estimular, la soberbia, el enojo. Y me voy a sentir incómodo consigo mismo. Voy a mantener afanado, frustrado. Porque ese cortisol llega al momento que va a generar un exceso de yo. Y ese exceso de yoísmo genera un desequilibrio mortal en mi mente y por ende en mi cuerpo. Ese exceso de cortisol que genera alteraciones psicoemocionales y cada una de estas emociones, los estudios en bioquímica molecular dicen que roban un mineral. Cuando yo tengo un exceso de cortisol y se altera toda mi parte emocional, se empieza a haber un atraco, un secuestro, un robo permanente del mineral. Por ejemplo, cuando yo tengo miedo crónico, el miedo tiene que ver con un descenso del fósforo. Y el fósforo es fundamental para que mis huesos sean fuertes. Si el canal de fósforo se bloquea, entonces voy a sufrir de osteoporosis. Y voy a dañar mi riñón, porque el fósforo también está íntimamente relacionado con el riñón. Cuando yo vivo molesto, irritado, cansado, triste, enojado, malhumorado, resentido, acabo con las reservas del citrato de magnesio. Entonces se generan las fibromialgias y llegan todas esas alteraciones de la glándula tiroidea, porque la glándula tiroidea es el gerente, el director de la orquesta de nuestras células. En cada célula hay un receptor directamente conectado con la glándula tiroidea y ese receptor está formado de citrato de magnesio y ese exceso de colesterol va a dañar, va a destruir esas reservas de citrato de magnesio y entonces voy a sufrir de tiroiditis, la enfermedad de Hashimoto. La tristeza me daña el pulmón. ¿Y por qué me daña el pulmón? Porque el exceso de cortisol va a bloquear los antioxidantes. Va a generar un daño a nivel de la vitamina C, especialmente en el ascorbato. Va a dañar la vitamina D3. Va a evitar que el cuerpo pueda activar y darle buen uso a la vitamina E. Va a dañar los bioflavonoides que tanto el cuerpo necesita para que nuestro pulmón en estas épocas de virosis, de pandemia,
puedan trabajar en armonía con el sistema inmunológico. Pero también la ciencia ha demostrado que cuando el cortisol permanece alto en el tiempo, daña la microbiota, altera todo el proceso del microbioma. Y al alterar esa microbiota, todos esos microorganismos que trabajan en función y en beneficio de nosotros, pues se va a dañar el sistema gastrointestinal. Es solo pensar que solo la microbiota de la boca, compuesta por 6 billones de microorganismos, se van a bloquear, se van a dañar, se van a destruir por el exceso de cortisol en esas mucosas. Y van a aparecer todas estas enfermedades gastrointestinales de esta sociedad moderna, como el síndrome intestino permeable, el síndrome intestino irritable, esas gastritis crónicas erosivas y en muchas ocasiones con Helicobacter pylori, el colon inflamado, pólipos, diverticulosis, que finalmente nos pueden llevar a un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque todos estos sustratos que nos dan los vegetales, las hortalizas, son ricos en sustancias que la microbiota debe descomponer. Por ejemplo, el ácido butírico presente en las hortalizas, cuando la microbiota los empieza a procesar, los convierte en ácido, en butirato. Y ese butirato se convierte como en un moco protector para que toda la mucosa gastrointestinal sea protegida. Pero para que el ácido butírico se convierta en butirato, nuestra microbiota debe de estar sana. Y el exceso de cortisol, más esta dieta moderna, esta dieta occidental americanizada, pues la inflama y la destruye y no permite que todas estas bacterias benéficas puedan trabajar en función de nuestra restauración. Veamos también cómo el exceso de cortisol bloquea una proteína llamada rodoxina, que actúa como un fotorreceptor, el cual es el responsable de la absorción de la luz. Y esta proteína, que es fundamental en las primeras etapas del proceso visual, es una de las moléculas que hoy día es más estudiadas en la retina. Y su alteración puede generar que se dañe el patrón del sueño, llevándonos a un insomnio crónico. ¿Por qué? Porque se bloquea la activación de la melatonina. Porque es a través de ese canal de la rodoxina es donde nosotros recibimos a través de los rayos ultravioleta de que la melatonina se forme. Pero quisiera compartirles el Salmo 142, que me parece oportuno en este apartado de cómo el cortisol bloquea, destruye tantos receptores, tantos canales que generan inflamación crónica persistente y por ende enfermedades crónico-degenerativas. En el Salmo 142, mire lo que escribió el salmista David. En el versículo 2 dice: delante de él expondré mi queja. Delante de él, del Creador, del Soberano, expondré mi angustia. Delante de mi Hacedor expondré mi molestia, mi resentimiento. Ahí no dice delante del psicólogo, no dice delante del psiquiatra, no dice delante del internista, no dice delante del especialista, porque ellos tienen un conocimiento muy limitado de esa concepción de la mente-cuerpo, de ese binomio que Dios creó. Delante de él expondré mi queja y manifestaré mi angustia. Y ahí muchos científicos han venido estudiando cómo la fe en nuestro Creador, cómo la fe en nuestro Redentor, cómo la fe en nuestro Soberano hace que se active el sistema límbico.
Y cuando este sistema límbico estimulado por la fe está bien, se generan los procesos de sanación. Porque el sistema límbico, que consiste en dos grandes estructuras que dirigen, que controlan nuestras emociones, que controlan nuestro comportamiento, que tienen que ver con la formación de la memoria a largo plazo. Estas estructuras que componen el sistema límbico, como es el hipocampo y la amígdala, se activan con la fe. Pero el exceso de cortisol daña estos mecanismos que Dios generó cuando nos creó. Y al dañarse estos canales, pues se bloquean los procesos de sanación. Cuando nosotros, a través de esa paz que el Señor nos quiere dar, estimulamos la oxitocina, se baja ese cortisol. Y no solamente baja el cortisol, bajan bioquímicamente muchos elementos que se hayan podido elevar. La oxitocina nos vuelve a traer la confianza, la empatía. Y de manera especial, cuando interactuamos con nuestro prójimo, elevamos, estimulamos esos canales de oxitocina y por ende los procesos de sanación. La manera más sencilla de generar restauración, renovación, sanación en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestros hermanos, es cuando estimulamos la oxitocina, porque la oxitocina hace que tengamos confianza, fe, y en nosotros nos genera empatía. Y esa empatía, que te veo y no te juzgo, que te veo y te trato bien, pues lo que transmite es paz. Cuando tú estás en guerra, cuando tú estás en conflicto, estás triste, estás angustiado, estás deprimido. Cuando tú tienes un mal día, estás ansioso y estás enfermo emocionalmente hablando. Pero el trato bondadoso, amoroso, paciente, cortés, va a estimular que esos canales de oxitocina se eleven. En ese momento, cuando tú y yo tratamos a nuestro semejante con cariño, cuando le hablamos desde el corazón, activamos esas hormonas de la felicidad. Una persona que tiene miedo y de repente se siente querida por alguien que le dice te amo, te aprecio, te valoro, que le da un abrazo, que estimula una sonrisa, esa persona comienza a sanarse, esa persona comienza a restaurarse, porque la oxitocina hace que el cortisol empiece a descender y comienza en su interior un nuevo proceso de renovación. El amor es el antídoto, la mejor vacuna contra el miedo, contra el sufrimiento, contra el dolor y contra la muerte prematura. No hay nada más que sane que amar a alguien. Somos más fuertes cuando amamos y nos sentimos amados que cuando creemos que somos fuertes. La oxitocina, que estimula la hormona del amor, hace que la persona se sienta querida, valorada, apoyada. Y ese pequeño gesto de al menos colocar la mano en su mano, de darle un abrazo, de estimular a una sonrisa, hace que sea el antídoto contra el miedo, que perturba todo su ser, que lo tiene paralizado. Y como dice Primera de Juan capítulo 8, en el verdadero amor se genera ese canal de restauración, de renovación. Se genera ese proceso donde la fe, la empatía,
ese cariño, esa inmanencia para generar esos procesos de trascendencia en el ser humano, pues va a hacer que esa persona esté tranquila y recupere su paz y su anhelo de salvación. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 dice que deberíamos de ver siempre a nuestro semejante en fe, esperanza y amor. Fe. Y la fe mueve montañas, como dijo nuestro Creador. En uno de los apartados vamos a ver esa fe que Dios le dedica todo un capítulo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Pero la fe acompañada de la esperanza y del amor hace que la persona recobre su salud, su bienestar y sus anhelos de vivir. Es mi deseo de oración que nosotros estimulemos esos canales de sanación, de restauración y por ende de salvación. Cuando nosotros vemos a una persona y nuestro rostro le da esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, esa persona que está paralizada por el temor, por el miedo, va a desaparecer. Revisemos una vez más lo que dice el capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 10 dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El origen del temor, el origen de la culpa, el origen de la ansiedad, el origen de la depresión, el origen de la agonía interior con la que debemos lidiar cada día, está anclada cuando nos separamos de Dios, cuando nos escondemos de Dios. Cada que nosotros nos separamos de Dios, el libro de San Juan dice, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer absolutamente nada. Es el deseo del Señor que nosotros estemos anclados por fe en su palabra, de que Él es nuestro bálsamo de Galá, nuestro sanador, nuestro restaurador. Es mi deseo de oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias porque tú has generado todos los canales de restauración en nuestro ser, en esas hormonas que bioquímicamente nuestro cuerpo permanentemente quiere segregar, pero que a veces cuando nos apartamos de ti, nosotros las bloqueamos. Pero rogamos tu paz, Señor, y que nos enseñes a vivir en armonía contigo para encontrar ese sendero de la salubridad. Gracias, Señor, por amarnos y gracias, Señor, por el anhelo de salvación que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.